Buenos días, hoy es viernes 29 de septiembre de 2023 y mi nombre es Javier Albo y soy un musicólogo de Madrid y vivo en Estados Unidos desde hace media vida y soy profesor de Historia de la Música en la Universidad Pública del Estado de Georgia, Georgia State University, que está en Atlanta. Y aquí imparto cursos, soy lector, no soy profesor titular, ni catedrático ni nada, soy lector, y aquí imparto cursos un poco de todo, sobre historia de la música clásica y también incluso música popular y folclórica. Desde cursos de apreciación musical, por ejemplo, hasta seminarios para estudiantes de grado. Mi formación, yo estudié la carrera de piano en el Conservatorio de Madrid y después me mudé a Estados Unidos. Es una historia larga, pero la voy a hacer concisa. Y en Estados Unidos, en Nueva York concretamente, empecé una maestría, un másters en Historia de la Música, que era un tema que siempre me había interesado, aunque yo era pianista. Y eso lo hice en el City College of City University of New York, y después hice el doctorado en la misma institución de Nueva York, y mi tesis doctoral fue sobre Chopin, lo que tiene sentido siendo yo pianista, y en concreto sobre la recepción de la música de Chopin en Nueva York en el siglo XIX, desde la primera vez que se interpretó su música para piano, que fue en 1839, hasta 1876. Ahí paré. En Estados Unidos, el año 76-77 más o menos, se considera el fin de la posguerra, de la guerra civil de aquí, de la guerra de secesión, el periodo de reconstrucción, como se llama aquí. Y entonces, por espacio de esas décadas, estuve investigando sobre prácticamente todo lo que se iba tocando de Chopin en la ciudad de Nueva York. Y, en fin, de ahí salió un artículo que es más o menos un resumen de mi tesis, que más he escrito algo también sobre Chopin y lo queer, en español, en una revista de la Universidad de Valencia. Y mis intereses son muy variados, dentro de que hay que tener en cuenta que yo me dedico sobre todo a la enseñanza, más que a la investigación. Entonces, mis áreas de interés, de investigación van, desde luego Chopin, la música de Chopin, sobre todo el tema de su recepción. En la ciudad de Nueva York, en el siglo XIX, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX, he trabajado bastante en eso. Durante bastantes años fui asistente a un proyecto de documentación de la música en Nueva York, 1860, 70, 80, que todavía está en marcha, se llama Music in Gotham, muy interesante, que recopila información de toda la actividad musical de cualquier tipo que se hizo en Nueva York, desde ópera hasta vodevil, espectáculos de burlesque, de minstrel show, música sinfónica, de cámara, etc. Entonces, de ese tema sé un poco de la música que se hacía en Nueva York, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando Nueva York se convierte realmente en una metrópolis. ¿Qué más? Últimamente me está interesando el flamenco, y de hecho imparto un taller, un seminario para alumnos de esta universidad que no son alumnos de música, son estudiantes de honors, se llama. Honors quiere decir que tienen muy buenas calificaciones, entonces pertenecen a una especie de élite. Y me gusta, yo soy un poco aficionado al flamenco, pero nada más que eso, me gusta desde siempre.
Y lo que me interesa ahora del flamenco es una línea de investigación que está bastante... que está suscitando mucho interés últimamente, que habla de ciertas conexiones entre la música flamenca de los gitanos y la música negra de África. Entonces, pues es controvertido porque es difícil, como ya se sabe, los inicios del flamenco es todo un misterio y un enigma, pero hay evidencias históricas para presuponer que el comercio de esclavos que llegó a Andalucía empezó en el siglo XVI realmente, y llegaron muchos miles de esclavos del África subsahariana. La mayoría se fueron a las colonias de América, pero unos cuantos se quedaron en España, sobre todo en Andalucía. Entonces, aunque la mayoría de ellos al poco tiempo fueron libertos, sus descendientes ya no fueron esclavos, pero el estigma social y racial pudo haber tenido algún efecto en el hecho de que, bueno, pues los gitanos también estaban segregados, ¿no? Socialmente. Eran dos razas distintas y, quiero decir, a las demás, estaban segregados con respecto a la raza, entre comillas, blanca. Entonces, es posible que esos dos grupos raciales que no tenían acceso pues a puestos de trabajo, por ejemplo, ¿no? Los gitanos no tuvieron acceso a la mayoría de los trabajos hasta bien dentro del siglo XIX, que es cuando empieza el flamenco. Entonces, bueno, pues esta situación de marginalidad está... el hecho de que esos dos grupos étnicos fueran tenidos como el otro, el que no pertenece a lo común, a la comunidad, a la sociedad, pues les pone en una especie de tesitura similar. Son dos grupos marginados que, bueno, pues tuvieron que crear desde ese punto de vista marginal. Entonces, bueno, sobre todo esto se ve en el baile, mucho más que en el cante y en el toque, claro. Y bueno, creo que es bastante interesante. Por supuesto, hay que mencionar el tema de los cantes de ida y vuelta a América Latina, en donde, pues por supuesto, ahí también se mezcló con la población afro-cubana, afro-mexicana, afro-colombiana, etc. ¿Qué más? Una pregunta, sí, por favor. Javi. Yo siempre me he encontrado también ciertos puntos de conexión, ¿no? Entre la marginalidad del flamenco, el gitano como marginal, o no todos gitanos, pero los marginales, y la marginalidad también de cuando comienza el blues, el jazz, todo eso, ese punto de conexión. Y también había otra etnia muy importante hasta el siglo XVII en España, que eran los moriscos, que de ahí sí parece que hay un buen sustrato musical que ha quedado el resto en el flamenco, ¿no? Es solamente una hipótesis y tampoco he trabajado en profundidad en esto, pero parece que muchos moriscos volvieron ilegalmente, porque ellos tenían mucho arraigo a su tierra, todo lo que es la Sarquía, toda la parte de la sierra, desde Granada hasta Almería, ¿no? Que atraviesa Málaga por el norte. Pues parece que muchos moriscos volvieron ilegalmente, y yo supongo que siendo ilegales tuvieron que camuflarse de alguna forma. Es posible que se camuflasen entre los gitanos también en este nomadismo, claro, que tenían un poco los gitanos, que era donde menos podían estar localizados quizás, y que eso pues continuase un tiempo más después de la expulsión. Claro, es otra etnia marginal que estaba ahí en ese momento. Y son los grupos marginales los que terminan aliándose, claro, o por lo menos o sea, que creando tiene una todo el simbiosis sentido para sobrevivir, ¿no? De alguna manera. Claro, claro.
no lo sé. Puede que no se gusten entre ellos, pero no tienen más remedio que estar juntos, porque pertenecen a ese mismo estrato social, es decir, son los ¿Y los cómo te marginados. escondías tú en el siglo XVII o XVIII del Estado? Te tenías que esconder con grupos nómadas que no estaban tan controlados. Sí. Quizá, ¿no? Quizá por eso la pervivencia de los cantes musulmanes Claro, medievales claro. hasta llegar al siglo XIX en la consolidación del flamenco. Exacto. Que puede ser también que haya ese influjo africano, ¿no?, del que tú hablas al mismo tiempo. También, es verdad. Sí. Sin mencionar que muchos de los esclavos tampoco eran todos subsaharianos, sino también del Magreb. Del Magreb. Claro. O sea que sí, tienen... Y esclavos cristianos en el Magreb, claro. Sí. Que luego también eran rescatados de vuelta, ¿no? Sí. Y bueno, eso que has mencionado del origen del blues, que es también, poco después sería el origen del jazz, y el flamenco, es verdad, o sea, yo en este seminario estoy siempre haciendo comparaciones entre el origen del blues y el del flamenco. Si no el origen, porque como el flamenco, el origen del blues no se conoce, es algo misterioso, enigmático, pero sí empieza a salir de ese gueto donde empezaría, que aquí podrían ser las plantaciones de algodón, tiempos de esclavitud, y en el